En 1986, 15 niños abordaron un autobús escolar para una excursión y nunca fueron vistos nuevamente. Ningún choque, ningún accidente, ningún rastro. Pero casi 4 décadas después, cuando un autobús olvidado es encontrado enterrado en lo profundo de los bosques del lago Amanecer, también lo es una sobreviviente, y lo que recuerda desentrañará una verdad más aterradora de lo que nadie imaginó antes. Antes de comenzar, suscríbete para ayudarnos a descubrir historias que intentaron enterrar y asegurarnos de que ningún nombre quede olvidado. La niebla se había asentado espesa sobre la provincia de Halcón Alto como una tapa que nadie se atrevía a levantar. Se aferraba a los pinos, se enroscaba bajo las luces del porche y silenciaba el sonido de los neumáticos sobre el asfalto. Uno podía conducir una milla entera y no darse cuenta de que había pasado por su propia infancia. Así es como los recuerdos se desvanecían por aquí, en silencio y sin protestar. Eran poco más de las 7 de la mañana cuando llegó la llamada. La ayudante del sheriff Lucía Morales acababa de servirse su primer café cuando llegó el despacho, posible descubrimiento cerca del lago Amanecer Pines. Un equipo de construcción que excavaba en busca de un tanque séptico había desenterrado lo que creían que era un autobús escolar. Las placas coincidían con un caso cerrado hacía mucho tiempo. Lucía se quedó paralizada en el silencio de su cocina, con la taza calentándole la palma de la mano. Su otra mano buscó automáticamente el bloc de notas que siempre tenía cerca de la tostadora, pero no necesitó anotarlo. Se sabía el caso de memoria: 15 niños, un conductor de autobús, desaparecieron en 1986. Eran estudiantes de la escuela primaria Royal Hill, su escuela, su curso, sus compañeros. Ese día había extrañado su hogar por la varicela, y durante casi 40 años, había cargado con esa extraña y pequeña culpa como una astilla bajo la piel. Dejó el café intacto en el fregadero, cogió las llaves y salió de casa sin cerrar la puerta. El camino al lago Amanecer fue tranquilo y lento, la niebla amortiguaba el sonido y alargaba el tiempo. Los pinos se alzaban a ambos lados de la estrecha carretera de 2 carriles como pacientes centinelas. Lucía pasó la antigua estación de guardabosques, ahora abandonada, y giró hacia el camino de servicio, cubierto de maleza, que antaño conducía al campamento de verano de naturaleza al que se dirigían los niños. Recordó lo emocionados que estaban todos, la última excursión antes de las vacaciones de verano, un lago, una fogata y cabañas nuevas construidas por voluntarios. Recordó las fotos del anuario, caras sonrientes presionadas contra las ventanas del autobús, niños con Walkmans, mochilas de dibujos animados, cámaras desechables. Los recordaba a todos. Cuando llegó, los trabajadores de la construcción ya habían despejado el perímetro. El amarillo del autobús se veía a parches bajo el barro, opaco, agrietado y medio aplastado por el peso de los años. Una retroexcavadora permanecía inmóvil junto a él como una bestia culpable que acabara de desenterrar una tumba. «Señora», la saludó el capataz, quitándose el casco, «no tocamos nada una vez que vimos lo que era». «¿Querrá ver esto?». Lucía asintió, con la garganta demasiado apretada para hablar. Habían despejado un lado del vehículo lo suficiente como para abrir la puerta de emergencia. Un olor agrio y terroso flotaba en el aire, y adentro había polvo, moho y la frágil decadencia del tiempo. Los asientos aún estaban en su lugar, algunos de los cinturones de seguridad abrochados. Una lonchera rosa estaba en el suelo debajo de la tercera fila. Un zapato de niño yacía en el escalón trasero, cubierto de musgo seco. Pero no había cuerpos. El autobús estaba vacío, lo que de alguna manera lo empeoraba, un monumento hueco, un signo de interrogación enterrado en la tierra. Lucía entró, sus botas crujieron sobre el suelo deformado. El aire estaba viciado y pesado. Cuando llegó al frente, lo vio pegado con cinta adhesiva al tablero, apenas descolorido, una lista de clases escrita con la letra alegre y en bucle de la señorita Domínguez, la maestra del aula que había desaparecido con ellos. 15 nombres, todos de entre 9 y 11 años. En la parte inferior, alguien había garabateado un mensaje con una mano diferente, más oscura y descuidada, en marcador rojo:
nunca llegamos al lago amanecer. Lucía bajó del autobús, el aire era más frío. A sus espaldas, un pájaro graznó, pero parecía más una advertencia que un saludo. Se volvió hacia el capataz de la obra con voz monótona: «Sellad la zona. Que nadie toque nada más hasta que llegue el equipo estatal». «Sí, señora». Ella volvió a mirar el autobús, enmarcado por pinos y silencio. Se suponía que se irían por 2 días, en cambio, nunca regresaron. Y ahora, después de casi 4 décadas, el autobús había regresado sin ellos. Pero alguien había estado aquí el tiempo suficiente para escribir esa nota, el tiempo suficiente para dejar un mensaje. El antiguo edificio de registros de la provincia de Halcón Alto olía a moho y a limpiador de limón. Los ventiladores de techo giraban lentamente, como si esperaran a que el resto del condado se pusiera al día. Lucía estaba de pie junto al mostrador, tamborileando con los dedos sobre la madera mientras el empleado sacaba una caja del archivo. Habían pasado 20 minutos desde que salió del autobús, pero aún sentía la mano sucia por el polvo. «Aquí estamos», dijo el empleado, deslizando el expediente hacia adelante con ambas manos. «Excursión 6B, Escuela Primaria Royal Hill, 19 de mayo de 1986. Sellado después de 5 años. Sin actualizaciones». Lucía asintió y llevó la pesada caja a un escritorio lateral. Abrió la tapa lentamente, como si temiera que algo saltara. Dentro había fotos de los niños, listas de clases fotocopiadas, una lista de artículos personales que, según se informa, estaban empacados para el viaje, y en la parte inferior, un informe sellado en rojo: personas desaparecidas, presuntamente perdidas, sin evidencia de crimen. Ese sello había perseguido a la ciudad durante décadas, sin evidencia, sin crimen, sin niños. Pero Lucía siempre había sospechado que había algo más. Todos lo habían sospechado. El conductor del autobús se llamaba Carlos Durán, un empleado a tiempo parcial recién contratado, apenas investigado. No tenía esposa ni hijos, y, según se dice, se fue del pueblo poco después de la desaparición. Nunca lo encontraron. Luego estaba la maestra sustituta, la señora Domínguez, que estaba enferma esa semana. En su lugar, estaba M. Ávila, una mujer que nadie recordaba haber contratado. Los registros indicaban su dirección, pero ahora era un terreno descuidado a las afueras del pueblo. Nunca más la volvieron a ver. Lucía se recostó en su silla, mirando la fotocopia de la clase. Aún recordaba sus nombres, sus risas en los pasillos, sus pequeñas mochilas balanceándose mientras corrían hacia el autobús amarillo en el estacionamiento. Pasó el dedo por un rostro en particular: Nuria Calleja, grandes ojos verdes, un diente faltante y un lazo rosa atado en el pelo. Nuria vivía 2 casas más abajo que Lucía por aquel entonces. Compartían paletas en la acera todos los veranos. La foto le dolía el pecho a Lucía. Hasta que un golpe la devolvió al presente. El agente Harris estaba en la puerta, con los ojos muy abiertos. «Sheriff, necesita ver esto». 15 minutos después, llegaron al hospital. Una pareja de pescadores había encontrado a una mujer a media milla del lugar de la excavación. Estaba descalza y vestía ropa andrajosa que no coincidía con ninguna marca local. Estaba deshidratada, desnutrida y apenas consciente, pero estaba viva. La enfermera detuvo a Lucía fuera de la sala de reconocimiento. «Está estable. Sin identificación. 30 y tantos. Sigue diciendo que tiene 12 años. Pensamos que fue un traumatismo hasta que nos dio su nombre». La enfermera le entregó a Lucía un portapapeles. En la parte superior se leía, con letra temblorosa: Nora Kelly. A Lucía casi se le doblan las rodillas. «Dice que estaba de excursión escolar», añadió la enfermera con suavidad, «y que desde entonces ha estado intentando volver a casa». La mujer dentro de la habitación se incorporó lentamente. Su cabello era largo y enredado, su rostro demacrado y pálido. Pero los ojos eran inconfundibles,
verdes, grandes. Lucía se detuvo a los pies de la cama. Nuria. La mujer parpadeó, con los ojos llenos de lágrimas. Te hiciste viejo, susurró, con una lágrima deslizándose por su mejilla. Lucía sintió un nudo en la garganta. ¿Tú, te acuerdas de mí? Nuria asintió. Tuviste varicela. Se suponía que vendrías también. Las lágrimas ardían en los ojos de Lucía mientras caminaba lentamente hacia la silla junto a la cama y se sentaba, demasiado aturdida para hablar. ¿Nadie se acordaría? Susurró Nuria. Que nadie vendría. ¿Quién te dijo eso? Preguntó Lucía con dulzura. Nuria miró por la ventana, y luego se giró, con la voz casi en un susurro. No llegamos al lago Amanecer. El sol ya se había ocultado tras los árboles cuando Lucía regresó a la oficina del sheriff. La luz dorada se filtraba a través de las persianas, proyectando largas franjas sobre su escritorio. No se sentó, en cambio, se quedó mirando la pizarra que había limpiado esa mañana. Ahora contenía 15 nombres pegados en 2 columnas ordenadas. Sobre ellos, con rotulador rojo, Lago Amanecer excursión 19 de mayo de 1986. A continuación, un nuevo encabezado, Nuria Calleja, sobrevivió, regresó. Rodeó con un círculo el nombre de Nuria y añadió, encontrada el 5 de mayo de 2025, cerca del yacimiento del Lago Amanecer. Parece haber envejecido con normalidad. Creo que tiene 12 años. No recuerda nada de lo ocurrido después de que el autobús saliera de la escuela. Nunca llegamos al Lago Amanecer. Lucía exhaló lentamente. Algo no tenía sentido. Si Nuria había estado viva todo este tiempo, ¿dónde había estado? ¿Y los demás? A las 9 de la noche, Lucía regresó al hospital. Los médicos le habían realizado evaluaciones básicas, no había signos de lesión más allá de la exposición al sol, la deshidratación y el trauma psicológico. Estaban procesando su ADN, pero Lucía no necesitaba la prueba. Era ella, estaba segura. A Nuria la habían trasladado a una ala más tranquila. Cuando Lucía entró, la encontró acurrucada debajo de una manta, mirando fijamente un pequeño vaso de papel con agua en la bandeja. Hola de nuevo, dijo Lucía en voz baja. Nuria levantó la vista, su rostro aún conservaba la demacrada fragilidad de alguien que llevaba demasiado tiempo lejos del mundo, pero su voz era más clara. ¿Me crees, no? Sí, sí, dijo Lucía. Nuria esbozó una sonrisa triste. La mayoría no. Lucía se sentó. ¿Puedo preguntarte algo? Nuria asintió. ¿Recuerdas el viaje en autobús? Nuria bajó la mirada. Solo el principio. El conductor no hablaba mucho, no era nuestro tipo habitual. Y había alguien más, un hombre esperando en la bifurcación del camino. Lucía se inclinó hacia adelante. ¿Recuerdas cómo era? No, la verdad es que no. Creo que tenía barba. Solo recuerdo lo que dijo. ¿Qué fue eso? La voz de Nuria se convirtió en un susurro. Dijo que el lago aún no estaba listo para nosotros, que tendríamos que esperar. Lucía sintió un escalofrío que le subía por los brazos. Se subió al autobús, dijo Nuria, y entonces, no sé. Desperté en un granero, pero ya no era un granero, era como un hogar. Pero las ventanas estaban cubiertas y los relojes estaban todos mal. ¿Qué quieres decir? Siempre decían que era martes, incluso cuando no lo era. No nos dejaban hablar de antes. Tuvimos que usar nombres nuevos. Lucía intentó mantener un rostro neutral. ¿Quiénes son? Nuria tragó saliva. Al principio eran 2, una mujer y el hombre. Lo llamaba señora Berry. No sé si era su verdadero nombre. Desapareció a los pocos meses, creo que enfermó. ¿Sabes dónde estaba el granero?
Nuria negó con la cabeza. A veces nos trasladaban en furgonetas. No nos dejaban mirar afuera. Decían que la gente se había olvidado de nosotras, que era mejor así. Lucía permaneció sentada en un silencio atónito. Algunos otros se olvidaron de la escuela, de casa, dijo Nuria. Pero yo no. Nunca lo hice. Lucía metió la mano en el bolsillo de su abrigo y deslizó algo en la bandeja, una foto descolorida del anuario. Nuria la recogió y se quedó mirándola. Esa soy yo, susurró, y esos son Carlos y María. Se detuvo, se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Guardaste esto? Lucía asintió. Nunca paré. Nuria apretó la foto contra su pecho. Más tarde esa noche, Lucía estaba sentada sola en su camioneta estacionada frente al viejo granero de Aisteac en el camino de la frontera. Recordaba algo de la descripción de Nuria sobre los relojes y la forma en que estaban tapiadas las ventanas. Este granero había pertenecido a un hombre llamado Frank Avery, falleció en 2003, pero tenía un hijo llamado Martin Avery, cuya última dirección conocida se desconoce. Lucía bajó de la camioneta y contempló la silueta del granero a la luz de la luna. El viento agitaba la hierba, una puerta suelta crujió suavemente. Se dirigió hacia el lateral del edificio, con su linterna proyectando largas sombras sobre la madera seca. Algo brilló cerca de la base del muro del granero. Se agachó y lo encontró, una pequeña pulsera enredada entre la maleza. De plástico, de un morado descolorido, con el nombre de un niño grabado en letra mayúscula, como. A Lucía se le cortó la respiración. Kimi León, una de las 15. Una chica tranquila y artística que amaba los dibujos animados y escribía su nombre en todo. Lucía se levantó lentamente, con el corazón latiéndole con fuerza. El brazalete seguía en la mano de Lucía cuando regresó a la estación poco después de la medianoche. No encendió las luces del techo, solo la lámpara de su escritorio, que proyectaba un charco de ámbar sobre la superficie. El resto de la oficina permaneció en silencio. Colocó el brazalete junto a la foto de la clase, alineándola con el rostro de Kimi León, 10 años, usaba gafas, le encantaban los dinosaurios, y ahora esto, encontrado junto a un granero vinculado a un hombre sin domicilio actual. Lucía cogió el teléfono fijo y marcó a la unidad de casos sin resolver de Texas. Dejó un mensaje detallado solicitando un informe completo sobre Martin Avery y sus últimos cómplices conocidos. No esperaba respuesta hasta la mañana siguiente, pero algo estaba sucediendo y no podía dormir con los fantasmas asomándose por las ventanas. Al amanecer, la excavación del lago Amanecer bullía con una silenciosa urgencia. Se había despejado más tierra alrededor del autobús enterrado, y un segundo equipo de la Unidad de Preservación Histórica del Estado había llegado para documentar la excavación, no tanto por su historia, sino por lo que ahora representaba. Lucía estaba de pie junto a la salida de emergencia, con los brazos cruzados, observando a los técnicos forenses catalogar cada centímetro del armazón ahuecado. Apenas había dormido, su mente estaba demasiado llena de recuerdos y desasosiego. «Sheriff», gritó uno de los investigadores, levantando una funda de prueba sellada. «¿Querrá ver esto?» Ella se acercó. El técnico, un hombre de unos 40 y tantos años con gafas cuadradas y voz suave, sostenía la bolsa de plástico con cuidado. Dentro había una fotografía, con los colores ligeramente curvados en los bordes, pero sin el envejecimiento que debería. Lucía frunció el ceño. ¿Dónde estaba encajado? Detrás del panel metálico sobre la ventana trasera izquierda. Parecía recién colocado. Honestamente, tomó la foto y la estudió. Mostraba a un grupo de niños, quizás 8 o 9, de pie frente a lo que parecía una construcción baja de madera, un granero, una cabaña, era difícil distinguirlo. El revestimiento estaba desgastado, las ventanas tapiadas. Las expresiones de los niños eran extrañas, vacías. No asustadas, ni sonrientes, simplemente ausentes. Algunos rostros eran inconfundibles, María, Camila, Carlos,
y allí, en el centro, Nuria, con sus ojos verdes abiertos pero vacíos. Pero a Lucía se le encogió el estómago al notar algo más. Detrás de los niños, apenas visible en las sombras de la puerta, había un hombre alto, con barba, con el rostro casi oculto por un sombrero de ala ancha. Le dio la vuelta a la foto. Había algo escrito en el reverso: el elegido, año 2 sin fecha, sin lugar, solo esas palabras. De vuelta en la estación, Lucía dejó la foto junto al cuaderno fantasma y su creciente colección de nombres y fragmentos. Año 2, significaba que habían estado guardados más tiempo del que se atrevía a imaginar. Abrió un mapa del condado y empezó a comparar todas las propiedades de Avery, los edificios abandonados y los antiguos lugares religiosos de la zona. Uno le llamó la atención: el campamento Riberalta, un antiguo refugio de verano para niños, adquirido en 1984 por un fideicomiso familiar privado. Los registros de la propiedad habían sido borrados. La propiedad había permanecido aislada desde principios de los 90, se encontraba en el límite del Bosque Nacional, a 48 kilómetros de la estación de autobuses. Lucía la rodeó con tinta roja. Esa tarde, le llevó la foto a Nuria. En cuanto la imagen tocó sus manos, Nuria se quedó sin aliento, sus dedos temblaron. Eso fue después del primer invierno, dijo en voz baja. Nos obligaban a posar una vez por temporada para demostrar nuestro progreso. Levantó la vista, con lágrimas en los ojos. Ese edificio, es donde nos tuvieron más tiempo. ¿Sabes dónde está? Nuria negó con la cabeza lentamente. No nos dejaban salir sin vendas, pero recuerdo sonidos, un río, un silbido al atardecer, y el aire, siempre olía a pino quemado. La mente de Lana se puso en marcha. El nombre de campamento Riberalta se debía a su proximidad a un recodo del río, y antiguamente un tren maderero pasaba por esa región. Su silbato resonaba kilómetros al anochecer. ¿Reconoce a este hombre?, preguntó Lucía, señalando la figura en sombras en la foto. Nuria dudó. Ese no es el señor Avery, susurró. Es alguien peor. ¿Peor? Lo llamaban Padre Elías, pero no era sacerdote. Simplemente le gustaba cómo sonaba. Lucía sintió un escalofrío en la espalda. ¿Qué le pasó? Nuria se quedó mirando la foto. No lo sé. Simplemente dejó de venir un día después del tercer año. Luego nos cambiaron de nuevo, a otro lugar, con otras reglas. Algunos no lo lograron. Se interrumpió, con la voz entrecortada. Algunos olvidaron sus propios nombres. Lucía posó una mano suave sobre la de Nuria. No lo olvidaste, dijo. ¿Volviste? Nuria asintió con delicadeza. Pero siguen ahí fuera, algunos. Lo presiento. ¿Los demás? Miró a Lucía directamente a los ojos. No quieren que los encuentren. Esa noche, Lucía condujo hacia el norte, rumbo a campamento Riberalta. El camino se estrechaba hasta convertirse en grava, y los árboles se espesaban como muros. La niebla se acumulaba a poca altura, enroscándose entre las raíces y los viejos postes de las cercas. Sus faros iluminaron un letrero de madera descolorido, medio engullido por las enredaderas: Retiro Juvenil Riverview. Terreno privado. Aparcó al borde del antiguo límite de la propiedad y salió. El silencio era absoluto, ni pájaros, ni susurro del viento, solo el susurro del agua a lo lejos. Quizás un río. Lucía tomó una linterna y siguió el sendero cubierto de maleza. A mitad del sendero lo vio, el edificio de la foto. El techo se hundía, el porche estaba podrido, pero las paredes tenían el mismo revestimiento de madera, ennegrecido en las esquinas. Las ventanas estaban tapiadas por dentro. Se acercó lentamente. Justo antes de salir al porche, se quedó paralizada. En la tierra había huellas frescas, pequeñas, de un niño. Lucía tomó su arma, en voz baja y cautelosa. ¿Hola?
¿Hay alguien aquí? Silencio, luego desde algún lugar dentro del suave crujido de las tablas del piso y un susurro, la voz de un niño, apenas audible en la oscuridad, no se supone que estés aquí. La mano de Lucía aferró la linterna con más fuerza mientras subía lentamente al porche deformado. La madera crujió bajo su peso, pero resistió. Pasó junto a lo que había sido una mesa, ahora astillada y apoyada contra la pared. Había algo debajo, se agachó. Una caja de metal, oxidada por los bordes, pero intacta. La abrió lentamente. Dentro había papeles amarillentos y húmedos, pero encima una pila delgada de Polaroids sujetas con una goma elástica. Las sacó. Niños de nuevo, pero no posados. Eran espontáneas, tomadas desde ángulos que les hacían sentir mal. Algunos dormían, otros comían. Uno lloraba en un rincón de una habitación estrecha y sin ventanas. Cada foto tenía un nombre escrito al dorso, pero no sus nombres reales: Paloma, Gloria, Silencio, Obediencia. La última foto era diferente, una niña parada sola junto a un árbol, con la cara vuelta, pero su brazo izquierdo era visible. Lucía vio lo que debía ver, una pulsera de plástico morado, del mismo tipo que había encontrado cerca del granero. Camila, susurró, y luego volteó la foto. Desobedeció. De repente, un suave crujido detrás de ella. Lucía se levantó rápidamente, con la linterna recorriendo la habitación. «Hola», gritó. «No estoy aquí para lastimar a nadie. Estoy aquí para ayudar». Silencio, y luego suavemente desde el segundo piso: «No eres como ellos». Lucía se giró hacia la escalera, vieja y frágil, pero aún en pie. Subió lentamente cada escalón, con la respiración entrecortada y la mano cerca de su arma. En el rellano superior se detuvo. Una de las puertas al final del pasillo estaba entreabierta, el tenue destello de la luz de una vela se veía a través de la abertura. Se acercó. Dentro, el aire era más cálido, alguien había estado allí. Las paredes estaban cubiertas de dibujos infantiles, a carboncillo y lápiz, toscos pero deliberados. Los examinó con el corazón latiendo con fuerza. Un dibujo mostraba una fila de niños caminando por el bosque, otro, un hombre sin rostro, con los brazos extendidos como alas, un tercero mostraba un autobús escolar en llamas y, en el suelo, una hilera de pequeñas lápidas idénticas. Lucía retrocedió, mareada, con la linterna temblando en la mano. Entonces volvió a oírla, aquella voz, tranquila y cercana: «Nos dijeron que no dibujáramos, pero lo hicimos de todos modos». Se giró, y allí estaba él, un niño de no más de 10 años, descalzo en la puerta. Ojos oscuros, cabello desgreñado, pálido y ralo, con la mejilla manchada de tierra. «¿Quién eres?», preguntó Lucía suavemente, bajando la linterna. El niño no respondió de inmediato. «Luego, me llamaban Joel. Pero ese no era mi nombre». Lucía se agachó, con voz firme. «¿Recuerdas tu verdadero nombre?». Dudó un momento y luego negó con la cabeza. «¿Se lo llevaron?». Ella asintió lentamente. «No pasa nada. No tienes que recordarlo ahora. Estás aquí, para llevarme». «Estoy aquí para ayudarte», dijo Lucía en voz baja. «¿Estás solo, Joel?». Miró al suelo. «No». Señaló hacia atrás, hacia la pared tras las viejas literas metálicas. Lucía se levantó y siguió su mirada. Allí, grabados tenuemente en las tablas del suelo, casi cubiertos de polvo, había más nombres. Pero no estaban tallados a mano, habían sido grabados a fuego en la madera por el calor, el tiempo o algo que ella no podía explicar. La madera que los rodeaba estaba chamuscada, y debajo, con tinta negra, estaba escrito: «Nombres que no debemos olvidar». Había 12 nombres. 3 estaban encerrados en un círculo y el resto tachados. Lucía estaba sentada con Joel en la parte trasera de su camioneta. El niño, envuelto en una manta gruesa,
Permanecía en silencio, salvo por el suave crujido del papel térmico de emergencia que crujía con cada movimiento. Sus ojos, grises, distantes y mucho mayores que los de cualquier niño de 10 años, miraban por la ventana como si esperaran que algo saltara de los árboles. No habían hablado mucho durante el viaje de regreso. Él no les había preguntado a dónde iban. No les había preguntado por qué había venido. Solo una cosa parecía importarle: los demás también regresan. Lucía no había contestado porque no sabía. En la estación, lo acompañó con delicadeza a la oficina trasera, una que rara vez usaba, y bajó las persianas. Una trabajadora social local venía de camino, pero Lucía había insistido en ser la primera en hablar con él. Le trajo un jugo, una vieja sudadera de lana y un juego de fotos que había impreso del anuario original, plastificadas y descoloridas por el tiempo. Joel se sentó con las fotos en su regazo. Pasó un dedito por cada rostro. La recuerdo, susurró. Es María. Luego tocó otra, y él. Sergio. Siempre se metía en líos, no se le daba bien quedarse callado. Señaló uno más, el rostro de la propia Lucía de niña. Se suponía que vendrías. Ella sonrió levemente. Lo estaba. Pero me enfermé. Joel ladeó la cabeza. ¡Qué suerte! Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, el equipo forense. Tras un descubrimiento, encontraron otra foto enterrada bajo el panel trasero del autobús. Esta, parcialmente quemada, mostraba a 4 niños sentados alrededor de una fogata. Uno de ellos, mirando directamente a la cámara, tenía la piel oscura y el pelo corto. En la esquina inferior estaba escrito con rotulador: se quedó, decidió quedarse. Lucía miró la foto. Algo le atormentaba en los límites de la memoria. Volvió a abrir la lista antigua, repasando mentalmente cada nombre hasta que se detuvo en uno: Adrián Delgado, de 11 años en el momento del viaje, tranquilo, brillante, un talentoso ajedrecista, siempre leyendo libros de un nivel muy superior al de su curso. Consultó la base de datos del condado. Había un Tala Delgado registrado en el Departamento de Electricidad del municipio, de 49 años, sin antecedentes de la escuela secundaria anterior a 1990. Se había mudado a Olstead en 2004 y vivía solo en una caravana a las afueras del municipio, sin familiares más cercanos registrados. Lucía se levantó y condujo hasta la caravana. Estaba encaramada al borde de un terreno de grava, medio enterrada por las agujas de pino. La puerta tenía las bisagras oxidadas, y una bombilla sobre el porche parpadeaba débilmente. Llamó una vez, pero no hubo respuesta. Volvió a llamar, esta vez, una voz baja y tranquila respondió: sabía que alguien vendría algún día. La puerta se abrió y reveló a un hombre mayor de lo que era, con canas en las sienes y una mirada penetrante e inescrutable. Vestía una camisa sencilla, una chaqueta de franela y vaqueros de trabajo, pero había algo en su forma de estar, inmóvil, como alguien esperando su juicio. «¿Adrián Delgado?», preguntó Lucía. Él no respondió de inmediato, asintió una vez. «Te recuerdo», dijo en voz baja. Llevabas trenzas y una chaqueta vaquera con parches. Lucía parpadeó. «¿Te acuerdas de mí?». «Estábamos en la misma clase», continuó. «Tenías una mochila verde con una cremallera plateada que siempre se atascaba». El corazón le dio un vuelco. «¿Por qué no te acercaste?». Adrián se hizo a un lado. El interior de la caravana estaba meticulosamente limpio, pero austero. Un tablero de ajedrez reposaba sobre una pequeña mesa de centro, y estanterías cubrían las paredes, cada una llena de libros sobre psicología, memoria y comportamiento grupal. «Salí del santuario en 1991», dijo Adrián, sentándose con cuidado en el borde del sofá. «Tenía 16 años. Me dejaron ir, te dejaron ir. Yo fui quien se quedó cuando otros intentaron escapar, quien les ayudó a mantener el orden. Creí en ello durante mucho tiempo.
Pensé que allí era seguro. Lucía se sentó frente a él, escuchando. Pero entonces las cosas cambiaron, continuó. Después del cuarto año, el grupo se dividió. Y Laiche desapareció, los demás empezaron a rebelarse. María huyó, Carlos intentó defenderse. Yo me quedé, no porque estuviera de acuerdo, sino porque tenía miedo del exterior. La voz de Lucía era firme. Podrías haber ayudado a encontrarlos. Me dijeron que el mundo nos había olvidado, que nuestras familias habían seguido adelante, admitió Adrián, con la voz ligeramente quebrada. Cuando finalmente me fui, no sabía cómo hacer otra cosa que no fuera callar. La miró. Pero si estás aquí ahora, alguien más debe haber regresado. Lucía asintió. Nuria, dijo. Los ojos de Adrián parpadearon. Ella recordó, susurró. Después de todo este tiempo, nunca lo olvidó. Adrián miró hacia la ventana, donde el crepúsculo apenas comenzaba a tocar las copas de los árboles. Sé dónde podrían estar los demás, dijo. Al menos a dónde los enviaron después de los incendios. Adrián apretó los puños. Hubo un levantamiento, algunos de los niños mayores incendiaron parte del santuario. El grupo se dispersó. Los más pequeños fueron trasladados, separados, escondidos bajo nuevos nombres. Enterraron la verdad en el bosque. Pero puedo llevarte allí. Esa noche, Lucía se encontró con Nuria en su habitación del hospital y le enseñó la foto del niño en el incendio. Se quedó sin aliento. La miró como si viera un fantasma. Se quedó, susurró. Pensábamos que se había ido, pero se quedó, y lo escucharon. Levantó la vista. ¿Crees que se acuerda de nosotras? Lucía asintió lentamente. Lo recuerda todo. El bosque se sentía diferente ahora, no salvaje ni libre, sino vigilante, como si recordara lo que se había hecho allí. Las hojas crujían, pero el aire estaba quieto. Cada paso que Lucía daba por el estrecho sendero detrás de Adrián Delgado removía el silencio como polvo. No había dicho ni una palabra en el último kilómetro, solo caminaba con silenciosa urgencia, con las manos en los bolsillos de la chaqueta y la mirada fija en el sendero. Nuria no había venido, su cuerpo estaba demasiado débil, sus recuerdos demasiado crudos. Pero Lucía había prometido ir, ver qué quedaba y tratar de encontrar a los que faltaban. Llegaron a un pequeño claro justo después del atardecer, rodeado de imponentes pinos. Una estructura medio derrumbada se apoyaba contra la ladera, con el techo derrumbado y las enredaderas trepando por la estructura de madera, como si la naturaleza reclamara lo que el hombre había ocultado. Este era el santuario original, dijo Adrián en voz baja. El primer sitio, el lugar al que nos llevaron después de que desviaran el autobús. Solía ser más grande, 4 cabañas, un albergue y 2 celdas subterráneas. Lucía hizo una pausa. ¿Celdas?, asintió lentamente. Las llamaban salas de reflexión, pero eran solo fosos, sin luz, sin ruido, solo el sonido de tus propios pensamientos hasta que perdían el sentido. A Lucía se le revolvió el estómago. Meten a niños ahí. María, Camila, Nuria, una vez por decir la palabra escuela. Yo lo dejé pasar, se le quebró la voz. No lo impedí. Creí que era la única manera de sobrevivir. Lucía respiró hondo y se adentró en las ruinas. Dentro, el olor a moho y ceniza flotaba tenuemente. Había tablas de madera quemadas y muebles rotos esparcidos, pero en un rincón, protegido bajo una viga derrumbada, había algo intacto. Un conjunto de 3 casilleros pequeños, oxidados pero aún en pie. Adrián se acercó a ella. Estos eran nuestros, dijo. Nos obligaron a quedarnos solo con lo que nos dieron, libros en blanco, uniformes, una cuchara. Pero algunos escondimos partes de quienes fuimos. Lucía abrió el primer casillero, vacío. El segundo contenía un frasco que contenía solo un zapato roto y un crayón derretido.
Pero el tercero, algo estaba allí. Sacó con cuidado un bulto envuelto en tela y lo abrió. Dentro había un reproductor de casetes roto, una pulsera infantil y un dibujo cuidadosamente conservado en plástico. Mostraba a una niña de pie en una colina bajo la luna llena, llevaba una cinta roja y en la mano un cartel. 3 palabras estaban escritas: «Seguimos aquí». Lucía se arrodilló, con el dibujo en su regazo. No era solo una súplica, era una declaración. Adrián se acuclilló a su lado. Nuria dibujó eso, dijo. Recuerdo el día antes de que huyera. Lucía susurró, dijiste que dispersaron a los demás. ¿A dónde? Señaló hacia la cresta detrás del antiguo santuario. Hay un segundo sendero oculto. Ahí es donde trasladaron a los más jóvenes cuando llegó el incendio. Ya no lo llamaban santuario, ¿cómo lo llamaban? La mirada de Adrián se ensombreció. Refugio. 2 horas después, Lucía se encontraba en la cima de la loma. El sol comenzaba a ocultarse, proyectando largos rayos a través de los árboles. Más adelante, parcialmente camuflada por el musgo y el paso del tiempo, se alzaba una estructura de hormigón construida en la ladera. No había señales, ni marcas, ni sendero, solo una puerta de acero con las bisagras oxidadas. Adrián se acercó lentamente. Aquí llevaban a los demasiado jóvenes para cuestionar o a los demasiado rotos para resistir. Aquí era más tranquilo, más frío. Ya no enseñaban, solo observaban. Lo llamaban ver madurar la fruta. No entendía a qué se referían en ese momento, pero se trataba de control, de esperar, preguntó Lucía en voz baja. Adrián apartó la mirada. Obediencia. Para el olvido total. Apoyó la palma de la mano sobre el frío metal. Hay una habitación sellada dentro. La última vez que la vi, la llamaban el jardín. Sin luces, solo voces. A algunos nos obligaron a quedarnos allí hasta que dejamos de pedir permiso para irnos. Lucía se estremeció y abrió la puerta con un gato de emergencia de su camioneta. El aire adentro era húmedo y quieto. La luz de su linterna recorrió pisos de cemento, paredes manchadas de agua y muebles rotos. Arañazos cubrían las paredes, nombres, símbolos, mensajes cortos grabados con uñas, llaves o algo peor. Pero lo que detuvo a Lucía fue una pequeña puerta a la derecha. Una placa colgaba torcida sobre ella, la única palabra que decía era, jardín. Se giró hacia Adrián. Él asintió lentamente. Algunos siguen vivos, Sheriff, dijo en voz baja. No sé dónde están, pero lo sé en el fondo de mi corazón. Retrocedió un paso, con la voz casi susurrando. Los oigo en sueños, llamándose por los nombres que no deberían decir. De vuelta en el hospital, Nuria se despertó poco después de la medianoche, con el corazón palpitante y la respiración entrecortada. Las luces fluorescentes parpadearon suavemente en el techo cuando entró una enfermera, sorprendida por su expresión. ¿Está bien, cariño? Nuria la miró fijamente. Tuve un sueño, susurró, pero no era mío. La enfermera se acercó. Había una habitación, continuó Nuria, sin luz, con las paredes frías y alguien susurrando. Tragó saliva con dificultad. Decían mi nombre. El jardín no era una habitación, era un vacío. Lucía se quedó justo en el umbral, con el haz de luz de su linterna temblando al atravesar la densa oscuridad. Las paredes estaban cerca, el techo bajo, y el aire, denso e inmóvil, parecía como si no se hubiera respirado en décadas. Sin muebles, sin ventanas, solo hormigón. Pero el olor, esa misma mezcla tenue de tierra húmeda, metal viejo y algo más tenue, casi dulce, hizo que Lucía se detuviera. Detrás de ella, Adrián permaneció afuera de la puerta, negándose a entrar. Había dicho que los niños no solo estaban allí, sino que aquí los reeducaban, los obligaban a sentarse en silencio durante horas, les decían que susurraran oraciones que no eran oraciones,
les enseñaban a olvidar el sonido de sus propios nombres. Lucía examinó la habitación. Las paredes estaban cubiertas de marcas, esta vez no solo nombres, sino registros, cientos, tal vez miles, cada uno rayado en secuencia, contando algo, tiempo, días, castigos. En el rincón más alejado, su luz iluminó el borde de algo enterrado bajo polvo y yeso roto. Se arrodilló con cuidado y lo limpió, una grabadora pequeña, de esas que usan los periodistas o los investigadores. Maltratada, la cinta del interior casi se desintegró. Le dio la vuelta. Grabado en el plástico con un alfiler o un clavo, para los que recuerdan. Lo metió en una bolsa de pruebas, con la mano repentinamente temblorosa, porque no se trataba de una reliquia dejada por curiosidad, era un mensaje que alguien quería que se escuchara en la comisaría. Lucía llamó al equipo técnico para que restauraran cuidadosamente el casete. Tardaron horas, pero al anochecer la cinta estaba lista para ser reproducida, solo una vez, era demasiado frágil para repetidas reproducciones. Pidió estar sola cuando la reprodujeron. Las luces estaban tenues, la lluvia había empezado a golpear las ventanas de la estación. Presionó el botón de reproducción. Estática, luego una voz, pequeña, débil. Esta es Nuria. Creo. Ya no lo sé. Está oscuro. No sé cuánto tiempo llevo aquí, pero creo recordar la escuela. Creo que tenía un hermano. Lucía Sadforbar. No nos dejan decir nuestros nombres reales. Dicen que así es como el mundo te encuentra. Pero los escribo de todos modos, aunque solo sea en mi cabeza. Una larga pausa. Si alguien encuentra esto, no les crean cuando dicen que nos escapamos. No fue así. Nos llevaron. Nos transformaron en algo diferente. Otra pausa. Pero no me he ido, todavía no. La cinta hizo clic. Lucía permaneció sentada en silencio, con el pulso acelerado. La cinta era vieja, la voz no era la de Nuria. Era más joven, más vacilante, pero inconfundiblemente la de Camila León. Esa noche, le llevó la grabadora a Nuria al hospital. Cuando puso la cinta, Nuria se tapó la boca. Recuerdo esto, susurró. Solía practicar mi voz, como si quisiera que alguien la escuchara bien algún día. Intentaba aguantar. Lucía dijo con dulzura, nunca se rindió. Nuria asintió. Nunca se rindió, ni siquiera cuando los demás empezaron a desvanecerse. Tomó la cinta y se detuvo. Está viva, dijo en voz baja. No sé cómo lo sé, pero lo sé. Lucía no discutió, porque la voz no había sonado como la de alguien al final, sino como la de alguien que esperaba. Al día siguiente, Adrián le entregó a Lucía un mapa, dibujado a mano de memoria. Señaló un punto cerca del otro extremo del bosque, justo después de la segunda cresta. Había una trampilla escondida en las raíces de un árbol partido por un rayo. La usaban cuando querían trasladar a la gente sin ser vistos. ¿Crees que todavía esté ahí?, preguntó Lucía. Si fueran inteligentes, dijo Adrián, y lo fueron. Horas después, Lucía y un equipo se adentraron en el denso bosque. El cielo estaba nublado, las ramas se extendían por encima. Cada ramita quebrada bajo los pies resonaba como una advertencia. Encontraron el árbol, un cedro alto, ahuecado cerca de la base, con el tronco hendido décadas atrás y ennegrecido por un rayo. Cuidadosamente oculta tras la maleza y las piedras sueltas había una trampilla metálica oxidada. La forzaron. Un estrecho túnel descendía hacia la tierra, un aire frío emanaba como un suspiro. Lucía los guió por la vieja escalera. Lo que encontraron abajo no era solo un túnel, sino una red de pasillos, habitaciones, literas, cajas, todo abandonado, pero demasiado intacto para su comodidad. Entonces llegaron a una puerta, desgastada, forrada de madera, pero herméticamente cerrada. Llamó una vez. Silencio.
Entonces, desde detrás de la puerta, algo raspó, unos pasos. Lucía pegó la oreja a la madera y lo oyó. Está bien finalmente volver a hablar. Lucía se quedó paralizada en el túnel, conteniendo la respiración. La voz tras la puerta había sido débil, áspera y cargada de algo que la impactó más que el miedo, esperanza. Dio un paso adelante y volvió a llamar. Hola. Me llamo Lucía. Soy Sheriff. Ya estás a salvo. Otro silencio. Luego dijeron, no podíamos irnos hasta que alguien se acordara de nosotros. Lucía le hizo una señal a la gente que estaba detrás de ella para que la ayudara a abrir la puerta. Las bisagras chirriaron al abrirla con palancas. El polvo se desplegaba en densas nubes. El aire estaba viciado, inmóvil desde hacía décadas. Dentro, la luz de la linterna de Lucía se posó sobre una figura encorvada, delgada, envuelta en varias capas de ropa y mantas andrajosas. Una mujer, quizás de 30 y tantos o 40, con los ojos muy abiertos, el pelo enmarañado y la piel pálida y translúcida por años sin luz solar. Parpadeó y se protegió la cara, demasiado brillante. Ella susurró demasiado rápido, ¿cómo te llamas? La mujer temblaba, agarrando algo cerca de su pecho, un cuaderno encuadernado en cuero, con los bordes agrietados por el tiempo. Me llamaban Silencio, dijo. Pero no era mi nombre. ¿Recuerdas tu verdadero nombre?, preguntó Lucía suavemente. La mujer se quedó mirando un buen rato y luego susurró, Camila. Camila León. A Lucía se le hizo un nudo en la garganta. La chica de las Polaroids, el nombre en la pulsera, la voz en la cinta y ahora, viva. De vuelta en el hospital, los médicos trabajaban en silencio. Camila apenas habló durante la evaluación inicial, sus respuestas fueron lentas y cautelosas, como si no estuviera segura de que el mundo que la rodeaba fuera real. Nuria se sentó frente a ella en la silenciosa sala de recuperación, observándola con lágrimas en los ojos. ¿Te acuerdas de mí?, preguntó suavemente. Camila giró la cabeza, sus labios se entreabrieron. Tenías el listón rojo, susurró. Nuria sonrió a pesar del dolor. Solías trenzarlo para mí. Camila extendió la mano, dudó y luego colocó el cuaderno en la cama entre ellos. Me obligaron a llevar registros, dijo Camila. Pensaban que era obediente, pero también escribía la verdad, en los márgenes, en clave, como solíamos hacerlo en la clase de matemáticas. Lucía tomó el diario con cuidado y lo abrió por la primera página. Parecían notas de sermones, pasajes y reflexiones, versos garabateados, mantres del culto. Pero en las esquinas, números, formas, fechas y nombres. Carlos, tomado del santuario, 1988. No regresó. María, escapó durante incendio, se cree muerta, no confirmado. Sergio, escotilla rota, sin recuperación. Joel, obediente, transferido. Nuria, castigada, memoria borrada, me retuvo, esperando. Cada entrada se hizo más oscura, más fracturada, hasta la última. Si alguien encuentra esto, no nos lleves solo al pasado. Llévanos hacia adelante. Ayúdanos a volver a ser auténticos. Esa noche, Lucía se sentó con el diario en el regazo, hojeando las páginas, cada una era un mapa de supervivencia, de resistencia, de una niña que se convertía en mujer en las sombras, y de un sistema diseñado para borrar todo rastro de lo que una vez fueron esas niñas. Pero Camila no lo había olvidado. Y Nuria tampoco. Y Adrián también, a pesar de todo, los había traído hasta aquí, los últimos supervivientes. ¿Pero eran ellos los únicos? A la mañana siguiente, Adrián se quedó junto a Lucía en la cima, contemplando el bosque. Los registros mencionaban un segundo túnel, dijo Lucía, uno que nunca se encontró. Adrián asintió. El mayor lo describió como un mito, una salida, pero creo que no era una vía de escape. Creo que era un escondite.
¿Para qué?, preguntó Lucía. Para aquellos que nunca quisieron que el mundo supiera que existían. De vuelta en el hospital, Camila despertó con la luz del amanecer. Nuria se había quedado dormida en la silla a su lado, con la mano apoyada en el borde de la cama. Camila giró la cara hacia la ventana. Afuera, amanecía, no había visto un amanecer en casi 30 años. Cuando habló, su voz era apenas un susurro, aún no ha terminado. El túnel final no estaba marcado en ningún mapa, pero el diario de Camila contenía la clave, sepultado en márgenes codificados y disperso entre versos falsos. Lucía reconstruyó el significado: 3 árboles de piedra, un arroyo que se bifurcaba pero nunca volvía a unirse, y una X roja dibujada sobre una curva cóncava en el recodo del río. Adrián le había contado una vez que el bosque al norte del lago Amanecer estaba plagado de cenotes, algunos naturales, otros artificiales. Lucía siguió el mapa al amanecer. El lecho del río estaba bajo por la estación seca, revelando piedra caliza oscura y raíces retorcidas. Los pájaros cantaban en lo alto, pero el bosque se sentía silencioso, como si contuviera la respiración. Lucía cruzó rocas resbaladizas hasta encontrarlos, 3 grandes árboles petrificados agrupados en una cresta. Se detuvo entre ellos y miró hacia abajo. El río se había dividido allí, antes fluía ancho, pero ahora se bifurcaba en 2 estrechas bifurcaciones. Una se desviaba hacia la piedra. Allí, tal como estaba dibujada en el diario, había una depresión en el suelo, casi circular, cubierta de musgo y ramas. Lucía la limpió con cuidado. Debajo yacía una trampilla de acero, fundida por el tiempo, pero aún intacta. Un leve grabado en el borde, desgastado casi alisado, decía: TS2 Estación de Transferencia 2. Sus dedos recorrieron el metal mientras su voz, baja y firme, decía: para aquellos que nunca quisieron que el mundo encontrara. Con refuerzos a pocos minutos de distancia, Lucía forzó la escotilla. Una ráfaga de aire frío salió a raudales, seco y áspero, con un tinte mohoso y algo ligeramente metálico. El pozo era estrecho, reforzado con hormigón, y descendía casi 6 metros antes de aplanarse en un pasillo angosto. Sus botas resonaron al adentrarse en el pasado, el aire seguía siendo demasiado. Lo que encontró dentro no era exactamente una prisión, sino una reserva. 10 habitaciones, cada una no más grande que un vestidor. Algunas tenían camas, otras solo colchonetas. Unas pocas tenían dibujos toscos en las paredes, monigotes tomados de la mano, soles con rayos intensos y la silueta de un autobús desapareciendo tras una colina. Pero no había niños, solo restos. Entró en una sala central, más grande y con el techo abovedado. Allí, dispuestos en un círculo cerrado, había 15 escritorios pequeños, todos orientados hacia el interior. Cada uno tenía una placa con su nombre, algunos los reconoció Lucía, otros no. En el centro del círculo, bajo una cúpula de cristal polvorienta, había una caja cerrada con llave. Lucía rompió el cristal con cuidado y sacó un libro. La tapa era de cuero negro liso, desgastado y suave. Al abrirlo, se quedó sin aliento. Dentro estaba el currículo final, lecciones mecanografiadas, notas manuscritas y márgenes llenos de garabatos erráticos, palabras repetidas una y otra vez. La obediencia es seguridad. La memoria es peligro. El pasado es la infección. El futuro es corrección. Cada página se volvía más inestable, notas escritas por diferentes manos, algunas infantiles, otras firmes. Un nombre repetido una y otra vez, Clara. Luego tachado. Luego escrito de nuevo. En la última página, Clara no lo olvidó. Clara huyó. Clara vio lo que hicieron en la habitación 6. La habitación 6 está sellada. Lucía se volvió hacia su radio. Solicito equipo de búsqueda, posible cámara oculta fuera de la estructura principal. Busquen la habitación 6. Se oyó una interferencia. Entendido.
Encontraron la habitación 6 tras una pared falsa, con la puerta tapiada y sellada con hormigón. Tardaron horas, pero cuando finalmente la traspasaron, el aire los golpeó como una ola de tiempo perdido. Dentro no había camas ni ventanas, solo fotografías, cientos de ellas. Niños uniformados, arrodillados, de pie en filas con rostros inexpresivos. Luego, en el centro de la pared del fondo, un mural pintado a mano. Mostraba a una niña corriendo entre los árboles, con los brazos extendidos y la cara vuelta hacia la luz. Debajo, unas palabras pintadas decían: Clara se acordó. Nos dejó la luz encendida. De vuelta en el hospital, Camila se incorporó mientras Lucía le colocaba la foto de la habitación 6. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Esa era ella, susurró Camila. ¿Clara? Era mayor que nosotras, callada. Nunca se unió al cántico. Dijeron que desapareció en tercer año. ¿Se escapó? Preguntó Lucía, y Camila negó con la cabeza. No intentaba escapar. Levantó la vista, intentaba dejar una puerta abierta. Esa noche, Lucía se encontraba a la orilla del lago amanecer. Las estrellas brillaban sobre la superficie. 15 niños fueron secuestrados, 3 habían regresado. Pero ahora había evidencia de que otros habían sobrevivido, aunque solo fuera por un tiempo. Las últimas anotaciones del diario, el mural, el mensaje grabado, todo apuntaba a una verdad impensable. Algunos de los desaparecidos nunca murieron, simplemente desaparecieron en un lugar que el mundo nunca debió ver. Y al menos una de ellas, Clara, había luchado por ser recordada. El mural atormentaba a Lucía, el rostro de la niña que Clara pintó con remolinos azules y dorados, con los brazos extendidos como si intentara volar. Era mayor que las demás en las fotos, quizá de 14 o 15 años. Su presencia en la habitación sellada sugería algo diferente en ella. Clara no había sido una víctima, había sido una testigo, quizá incluso una denunciante. Lucía regresó a la comisaría y reabrió un expediente olvidado, traslados de pabellones estatales, de 1991 a 1993. Decenas de niños sin nombre fueron reubicados tras el colapso de 2 hogares comunitarios sin licencia en el norte de California, todos con historiales médicos borrados y formularios de admisión censurados. Una entrada destacaba: una niña, de entre 13 y 15 años, traída sin recordar su nombre, ubicada en un centro de acogida temporal, descrita como emocionalmente desconectada, pero físicamente sana. Se negó a hablar durante su primer año. Su nombre de pila al ingresar fue Jane Doe número 19, posteriormente rebautizada como Marta Elías, adoptada en 1994 por una pareja en Lago Amanecer. Lucía se recostó en su silla, el corazón le latía con fuerza. Clara no desapareció, Clara se convirtió en Marta. Marta Elías regentaba la librería del pueblo, tranquila, amable, de unos 40 y pocos años, conocida por su voz suave y su memoria obsesiva, capaz de recordar las lecturas preferidas de los clientes de años anteriores. Lucía había hablado con ella decenas de veces, le había pedido libros prestados, le había preguntado sobre la historia local. Ni una sola vez había sospechado nada. Condujo directamente a la tienda. Marta estaba detrás del mostrador, con una pila de libros de bolsillo de segunda mano en las estanterías, con el pelo recogido en un moño suelto y las gafas sobre la nariz. Al levantar la vista y ver a Lucía, sonrió cortésmente. Sheriff, la sección de misterio ha estado muy ocupada esta semana. Lucía se acercó con voz suave. Marta, ¿sabes quién es Clara? La mujer se quedó paralizada. Lentamente, sus ojos se encontraron con los de Lucía por un instante, apenas un destello de reconocimiento, y luego susurró: ¿no? Debería. Lucía colocó la fotografía sobre el mostrador, el mural, la chica corriendo. Las manos de Marta empezaron a temblar. Yo soñaba con ella, dijo Marta en voz baja. Pensaba que era un invento, una historia que me contaba a mí misma.
Decía cosas que no entendía, sobre nombres, sobre túneles, sobre el olvido. Se le quebró la voz. Pensé que era un trauma de otra vida. Nunca creí que fuera mío. Lucía puso su mano suavemente sobre la de Marta. Era tuya. No solo sobreviviste, intentaste dejar una luz encendida. Marta se llevó los dedos a los labios, con lágrimas en los ojos. Tenía tanto miedo, susurró. Nos dijeron que si nos íbamos, nadie nos creería, que el mundo no nos quería. Se equivocaron, dijo Lucía. Te encontraron. Más tarde esa noche, Lucía llevó a Marta a conocer a Camila. En cuanto se abrió la puerta, Camila se incorporó. Las dos mujeres se miraron fijamente, una congelada en el pasado, la otra habiendo construido una vida fuera de él. Entonces Camila susurró, Clara. Marta le susurró, Camila. Se abrazaron, primero lentamente, luego con fuerza. Las lágrimas cayeron, pero nadie dijo gran cosa, el silencio entre ellas no era vacío. Era la prueba de que habían resistido. Adrián lo visitó a la mañana siguiente. Se quedó de pie al borde de la habitación, sin saber si sería bienvenido. Camila le hizo un gesto con la cabeza. Tú eres la razón por la que no nos olvidaron a todos, dijo. Tenía demasiado miedo de irme, respondió. Marta lo miró con atención. Quizás, pero el miedo nos mantuvo con vida. Luego metió la mano en su bolso y sacó una foto, una que los investigadores habían recuperado de la habitación 6, pero no habían sabido identificar. Mostraba a un grupo de niños mayores de pie cerca de la base de un árbol. Un niño en particular estaba ligeramente apartado, con la mirada baja y los hombros erguidos. Adrián lo miró fijamente. Creí que lo habían quemado, susurró. Te acordaste de tu nombre, dijo Marta. Eso es más que la mayoría. Al final de la semana, Lucía lo reunió todo, los diarios, las fotos, la réplica del mural, los mensajes grabados, las pertenencias recuperadas. Presentó un informe oficial titulado El lago Amanecer 15, un caso reabierto tomaría meses, quizás años, para que se revelara toda la verdad. El Estado investigaría lo que se pasó por alto. Las familias se presentarían, algunas podrían demandar, otras llorarían. Pero otras, como Nuria, Camila y Marta, tenían un objetivo diferente, querían crear una fundación para los niños perdidos, para los que no fueron escuchados, para aquellos cuyos nombres fueron robados pero los encontraron. En una cálida mañana de primavera, Lucía regresó al lago. El sol brillaba en la superficie, los patos pasaban en silencio por el agua. Un pequeño cartel de madera se alzaba al borde del muelle. Decía: En memoria de los desaparecidos. A quienes esperaron en silencio, sus nombres los recordamos. Se arrodilló y colocó una Polaroid debajo del letrero, la del viejo mural, la de la niña corriendo hacia la luz. Luego se puso de pie, porque había otros ahí fuera, y tal vez, solo tal vez, algunos todavía esperaban. 3 meses después, el pueblo del lago Amanecer volvió a la calma. Los turistas iban y venían, la escuela reabrió. El caso de los niños desaparecidos había acaparado titulares nacionales, y tras todo el ruido, el pueblo poco a poco recobraba la respiración. Pero para quienes lo vivieron, las heridas no habían sanado del todo, todavía no. Nuria fue la primera en irse, se mudó a Seattle, empezó a tomar clases y... Pintando de nuevo, algo que no hacía desde que era niña, su primer lienzo fue el mural que Clara había pintado en la habitación 6. No se trata solo de sobrevivir, le dijo a Lucía antes de irse. Se trata de crear algo que nadie pueda arrebatar. Kimi decidió quedarse. Vivía en una pequeña cabaña cerca del límite del bosque. La gente del pueblo era amable, algunos recordaban su nombre de antiguas listas de oración, y otros recordaban a su madre. Visitaba el lago cada semana y dejaba una flor en el letrero de madera. Nunca llevaba su diario, pero siempre llevaba su voz.
A veces simplemente les hablaba a los árboles en voz alta, nombres, nombres de verdad. Marta regresó a su librería, pero no solo vendía cuentos, ahora organizaba talleres gratuitos para jóvenes, espacios tranquilos para quienes no tenían un hogar seguro ni recuerdos seguros. Todos los viernes servía té y leía en voz alta los libros que los niños elegían. Nadie le preguntaba por su pasado, pero a veces, durante los descansos, trazaba con los dedos el contorno de cierto mural en la trastienda. En cuanto a Adrián, se fue del lago a amanecer en silencio, sin despedirse ni cambiar de dirección. Lucía encontró más tarde una nota deslizada bajo la puerta de su oficina. Hay más allá afuera. He oído rumores, otros pueblos, otros niños. No fui lo suficientemente valiente entonces, tal vez pueda serlo ahora. Pegada a la carta había una foto de un autobús, viejo y oxidado, pero familiar. En el reverso, una palabra, Arcadia. Lucía guardaba la carta en el cajón de su escritorio. No habría un nuevo caso, todavía no, pero a veces, por la noche, cuando el viento mecía los árboles fuera de su ventana, pensaba en ese nombre, en los que habían encontrado y en los que no. Miraba las estrellas sobre el lago amanecer y se preguntaba cuántos nombres había olvidado el mundo y cuántos aún esperaban que alguien como Camila, Clara o Lucía lo recordara.